Tenemos como algunos minutos. A ver si nos da tiempo y no tenemos que recortarle para que terminemos a tiempo. Yo creo que cuando venimos a la iglesia como a esta hora ya nos acordamos qué queremos comer o qué dejamos en la casa, ¿no? Dice, cuando lleguemos en la tarde ya calentamos la comida y ya estamos pensando en la comida. Pero antes de que comamos la comida más tarde, tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, que es lo más importante. Mientras estaba estudiando, estuve estudiando cierta parte de la historia de Noé, cómo fueron los tiempos cuando Noé estuvo preparando aquella arca. Y normalmente cuando yo estudio una historia me trato de introducir en la historia y me atrevo a pensar cómo sería y me imagino las cosas, ¿no? Para comprender un poco mejor. Mientras estaba estudiando eso me acordé de una película que yo había visto y creo que muchos la han visto. ¿Quién ha visto el Titanic? Creo que todos, ¿verdad? Muy famoso principalmente en nuestros países, porque es una película que habla de romanticismo, una película que tú la ves y se enfoca en el amor. Pero en esa película ocurrió una catástrofe, todos sabemos, ¿no? Esa película termina con el barco sumergiéndose porque había chocado aquel barco en una roca de hielo, en un iceberg creo que se llama. Bueno, entonces mientras yo estaba pensando en el arca que Noé estaba construyendo y estaba pensando a la vez en el Titanic, me puse a investigar un poquito en el internet qué realmente había ocurrido con ese barco. Y otra vez, yo creo que todos empiezan a pensar y ven cómo la pareja se enamora del barco, pero hay una realidad tremenda en esa historia. Lo que pasa con ese barco no tenía que hundirse, ¿verdad? Ese barco lo habían fabricado, pero las personas que habían fabricado y principalmente la compañía que había fabricado ese barco quería que ese viaje fuera perfecto, que fuera el más rápido, que fuera el más lujoso, que fuera el mejor en toda la historia, y lo estaba haciendo hasta el momento que zarpó. Lo estaba haciendo, era un sueño. ¿Quién no quería viajar en ese barco? Muchos vendieron todo lo que tenían con tal de comprarse un ticket y meterse en ese barco. ¿Qué pasa con ese barco? Ese barco, empecé a leer y empecé a ver lo que sucedía, y ustedes comprenderán que mientras en el mar van muchos barcos, ellos se pueden comunicar entre sí, entre los barcos, los capitanes, me imagino. El Titanic, antes de meterse a esa parte donde estaban todas esas rocas de hielo, había tenido advertencias de otros barcos que habían pasado delante de él. Pero desgraciadamente y tristemente, el capitán no obedecía tales advertencias. Los barcos que iban adelante eran muy pequeñitos y le decían: aquí estamos pasando por una área donde hay mucho hielo, para que te desvíes o tengas cuidado. No, ellos querían ir rápido porque querían alcanzar un récord histórico de un viaje de un continente a otro continente y llegar lo más rápido posible y que ellos fueran los mejores, ¿no? Entonces, con la soberbia de aquel capitán quizás y de la tripulación, ellos no escuchaban las advertencias. Decían: ¿qué nos va a pasar con este gran barco que tenemos? ¿Podemos pasar ahí? Y ustedes saben cómo terminó la historia, ¿no? El barco fue lastimado, por así decirlo, chocó contra una roca de hielo, que después el agua se fue filtrando dentro del barco hasta que por fin el barco, aquel lujoso, aquel imponente, aquel barco fuerte, fue sumergido en las aguas. Y se terminó la historia. Esa es la historia verdadera realmente. Y después nosotros tenemos en nuestra mente, ¿no?, la historia de amor que ahí, según ahí pasó. Pero, ¿por qué les cuento yo esto? ¿Por qué les cuento yo esto? Esto es, les digo que es algo que se me llegó a la mente mientras estudiaba la historia de Noé. Les digo esto porque en nuestros tiempos y en los tiempos anteriores, Dios siempre ha mandado advertencias a su pueblo antes de que haga algo.
¿Se acuerdan ustedes de algunas? Me acuerdo de varias. Antes de que Dios haga algo, siempre manda advertencias. En nuestro tiempo no es la excepción. En nuestro tiempo Dios nos manda advertencias también. Que no la queramos escuchar es bien diferente a que no la tengamos. Y si se dan cuenta que en nuestro tiempo ahora tenemos la Biblia, pero no la estudiamos, la tenemos ahí guardadas, y aquí están todas las advertencias que Dios nos manda, aquí la tenemos. Y a veces está ahí en un mueble ahí, escondido, hasta que llega el sábado, venimos, medio lo desempolvamos y ahí lo traemos para acá. Y cuando venimos aquí, tristemente, a veces ni lo abrimos tampoco aquí, ¿verdad? Aquí tenemos las advertencias. Estamos viviendo en tiempos finales y estamos entretenidos nosotros en todo lo demás. Y nos mandan advertencias, y llegan huracanes, y llegan desastres naturales, y llegan terremotos. Pero ¿qué pasa cuando llega un terremoto? Después aparece algo más por ahí, que viene un show quizás, que viene el mundial, y nos distraemos para allá. Y la advertencia que pasó, no nos acordamos. Tristemente siempre ha sido así. A la vez de que pasa un suceso, siempre pasa otra cosa que opaca lo que nos está enseñando Dios. Y nos vamos por ahí siempre. Bueno, en esta ocasión vamos a estudiar, y les invito a todos que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis 14, versículo 6. Abran todas sus Biblias, por favor, hermanos, en Apocalipsis 14, versículo 6. Y ahí vamos a encontrar algo que es para nuestros tiempos, ¿verdad? En todos los tiempos Dios ha tenido mensajes para su pueblo. En el tiempo de Noé le había dado el mensaje de que la simiente de él iba a venir alguien más. En el tiempo de Noé, como les decía, en el tiempo de Noé, había dado el mensaje de que iba a venir un diluvio, que tenían que prepararse para todos entrar en esa arca. De igual manera, el pueblo, ¿qué pasó con el pueblo? Se acostumbró a escuchar el martillo ya sonando, que ese martillo era señal de advertencia, y ellos ni en cuenta, todos distraídos, todos por sus rumbos. Cuando las señales las tenemos ahí, los llamados los tenemos ahí, pero no escuchamos. Oímos, pero no escuchamos. Nos quedamos nada más con ese ruido, ¿no? Y ahora tenemos nosotros este mensaje, Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Vamos a leer solamente hasta el 7, porque en esta parte nos habla realmente del mensaje de los 3 ángeles. Pero esto es muy extenso, solamente vamos a tocar el mensaje del primer ángel, y quizás en un futuro podamos tocar el segundo y después el tercero, si Dios lo permite y si tenemos el tiempo también. Vamos a leer juntos entonces. Apocalipsis 14, 6 dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y ya. Y nos quedamos, leemos así y no entendimos nada. Y nos podríamos ir tranquilamente para la casa y no entendimos nada. Cuando detrás de esos textos hay un mensaje impresionante, un mensaje que quizás muchos lo sabemos, pero no lo estamos haciendo. Vamos a ir desglosando más o menos lo que tenemos acá. Ok, comenzamos, dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Ángel. ¿Quién es el ángel? Ustedes o yo quizás estamos esperando de que venga literalmente un ángel y lleve un anuncio en el cielo mostrándole a toda la tierra. ¿Eso estamos esperando o alguien tiene otro concepto? ¿Quién va a presentar eso? ¿Nadie se atreve a decir que va a presentar eso? El ángel que va a mostrar el evangelio eterno es la misma iglesia. Eres tú, soy yo. Cuando se refiere a ángel, se está refiriendo a alguien que lleva ese mensaje, un mensajero precisamente.
El ángel es un mensajero, tú eres un mensajero, yo puedo ser un mensajero. Y nosotros tenemos el deber como iglesia de llevar ese mensaje, dice, el mensaje del Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Nosotros somos los encargados de mostrar ese mensaje. Ahora el texto dice, tenía el Evangelio eterno. El Evangelio eterno. ¿Qué es el Evangelio eterno? ¿Alguien sabe qué es el Evangelio eterno? Yo creo que sí. Sí sabemos qué es el Evangelio eterno, ¿verdad? El Evangelio eterno se refiere a presentar a Jesús. Jesús es el Evangelio eterno. ¿Y por qué es eterno? Porque es el plan de salvación. El plan de salvación es eterno y vamos a irlo a buscar todos en Primera de Pedro 1, 18, 20. A ver qué nos dice Primera de Pedro 1, 18, 20. Y no pierdan Apocalipsis porque vamos a estar regresando ahí. Primera de Pedro 1, 18 al 20. ¿Lo tienen? Primera de Pedro 1, 18 al 20. Yo voy a leer, me van siguiendo. Dice el 18: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y el 20 dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así que Jesús estaba, dice, destinado antes. Desde antes estaba destinado. ¿Por qué? Dios en su infinita sabiduría sabía que a la hora que nos diera la decisión de hacer el bien y el mal, posiblemente íbamos a hacer el mal, ¿verdad? Y eso fue lo que ocurrió. Entonces ese plan de salvación estaba hecho desde antes, dice, de la fundación del mundo. ¿Para qué? Precisamente para eso, para tomar nuestro lugar, para interceder por nosotros, para morir por nosotros. Eso es lo primero. El plan de salvación es eterno porque fue desde antes de la fundación del mundo, ha sido para los que han muerto antes, es para nuestra generación y va a ser para las generaciones venideras después de nosotros. A eso se refiere cuando estamos hablando de el plan de salvación. El Evangelio eterno es el plan de salvación, dice, revelado desde la eternidad. Ese es el plan de salvación. Continuamos, dice, el Evangelio aparte es único, es Cristo, es Cristo tomando nuestro lugar. Nosotros, al haber desobedecido, al haber pecado, merecíamos la muerte, pero no, Jesús vino y tomó nuestro lugar, tomó tu lugar, tomó mi lugar, para que Él sufriera lo que nosotros íbamos a padecer, dice también en la Biblia. Vamos a ir ahora para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Eso es lo que habíamos leído. Vamos a tocar ahora el versículo número 7. Dice, diciendo a gran voz, en Apocalipsis 14, 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Temed a Dios. Diciendo ahora a gran voz, temed a Dios. Cuando yo te puedo decir ahora aquí en esta mañana, temed a Dios, ¿qué tú puedes entender temer a Dios? ¿Que le tengamos miedo quizás? ¿O a qué se refiere cuando decimos temer a Dios? ¿Reverenciar? ¿Alguien más? ¿Obediencia? Vamos a buscar, por dar algunos pasajes en Génesis 22:12. Génesis 22:12. Y hay muchos textos realmente, no vamos a abarcar todos porque no nos daría tiempo, pero por lo menos algunos vamos a leer para entender qué nos dice acerca de temer a Dios en Génesis 22:12. Génesis 22:12, voy a leer y me van siguiendo. 22:12, ¿lo tienen? Dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. En esa ocasión, Dios le estaba hablando
a Abraham para que sacrificara a Isaac. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció a Dios, ¿verdad? Y ahora nos dice aquí, no hagas esto, dice, porque me he dado cuenta que tú temes a Dios. Entonces el temor es, en la Biblia, es decir, obedecer a Dios. Eso es tener temor de Dios, no es tenerle miedo, no. El miedo es diferente al temor de Dios, que es la obediencia a Dios realmente. Vamos a buscar uno más en Job 1:8, uno más de los que la Biblia tiene y son conocidos para nosotros. En Job 1:8 vamos a ver también qué habla acerca de Job. Yo creo que muchos tienen hasta ese versículo de memoria y vamos a buscarlo, los que no lo tienen o los que no se lo saben, y vamos a leerlo juntos. En Job 1:8, Job 1:8 dice: Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Lo mismo vuelve a mencionar aquí, ¿sí? Varón perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando se refiere a temer a Dios, a ser temeroso a Dios, se está refiriendo a ser una persona obediente, una persona que respeta a Dios. Y por tanto, si respetas a Dios, ¿qué haces? Le obedeces. Es simple. Cuando respetamos, decimos a veces, si yo respeto a mi mamá y a mi papá, ¿qué voy a hacer con el respeto? El respeto se convierte en obediencia. Lo mismo nos enseña la Biblia acerca de Apocalipsis, que si vamos a tener temor a Dios, tenemos que tener respeto a Dios, y después del respeto viene la obediencia a Dios. Vamos a leer uno más, te traía más, pero no nos va a dar el tiempo. Vamos a leer uno en Eclesiastés 12:13. Eso también es muy conocido por nosotros y vamos a buscarlo. Eclesiastés 12:13. Mientras lo vamos buscando, yo voy a ir leyendo aquí. El 12:13 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Es el fin de todo el discurso. Salomón dijo en ese tiempo, después de que él ya era mayor de edad y se había dado cuenta de todo lo que había hecho en su vida, dijo: yo no veo más que el fin del discurso es este: temer a Dios y obedecerle sus mandamientos, guarda sus mandamientos. Entonces el temor a Dios es obediencia a Dios, va junto con la obediencia. Volvamos otra vez a Apocalipsis. No esperen Apocalipsis, porque de ahí nos estamos basando en lo demás que estamos tratando. Tenemos que tener en cuenta entonces que temor a Dios es respetarlo y obedecerle y obedecer sus mandamientos. El 7 decía entonces, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria. Dadle gloria. ¿Cómo le vamos a dar gloria entonces? Ya nos dimos cuenta que temer a Dios es respetarlo, obedecerle. Ahora es darle gloria. ¿Cómo le vamos a dar gloria? Viniendo aquí a decir nada más aleluya, 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 y ya. ¿Será eso completo? ¿Será eso lo que nos está diciendo aquí en Apocalipsis? Vamos a buscar también en Éxodo 34:29. Éxodo 34:29. Solamente vamos a tocar un texto acerca de qué significa dar gloria a Dios. Éxodo 34:29. Éxodo 34:29. En esta ocasión, el texto que vamos a leer nos estaba hablando de Moisés. Y si nos damos cuenta la historia de Moisés, ¿quién era Moisés en un principio? En un principio nos dimos cuenta de que Moisés era una persona que en un día que él estaba viendo de que estaban maltratando a un paisano suyo, por decirlo así, ¿qué pasó con Moisés? Vino y mató a esa persona, ¿no? Después de 40 años que él se va al desierto y él pasa tiempo con Dios, el carácter de Moisés va cambiando. Pasa tiempo con Dios. Así que vamos a leer para ampliar un poco más, como les decía, Éxodo 34:29.
Dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Nos enseña que el carácter de Dios, si pasamos tiempo con Dios, podemos dar gloria a Dios a través de nuestro carácter, a través de nuestra persona. Es como podemos dar gloria a Dios. Y este tema realmente es muy profundo. Hay muchas cosas que deberíamos de entender, pero por el tiempo no podemos abarcar todo. Pero dar gloria a Dios va más allá de, como yo le decía, de tal vez de venir aquí los sábados, ¿no? Venimos ¿cuánto tiempo? 2 horas en la mañana y 1 hora en la tarde, si es que venimos en la tarde. ¿Y eso creen ustedes que es suficiente con dar gloria a Dios? Dar gloria a Dios es todos los días. ¿Cómo somos en la casa? O venimos a dar gloria a Dios aquí y después en la casa tenemos otra cara, somos otra persona con nuestra esposa, con nuestros hijos. Eso es lo que nos está enseñando la Biblia. Dar gloria a Dios es en todo momento, en todo lugar, a través de nosotros, a través de nuestro carácter. Nos enseña Apocalipsis. Vamos a avanzar, vamos a seguir nuevamente en Apocalipsis donde estábamos. Después de dar gloria a Dios, ya nos dimos cuenta que tenemos que dar gloria a Dios a través de nuestro carácter. Dice el 7 nuevamente, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Hermano, esta parte también es muy importante, porque tal vez muchos de nosotros no sabemos de que el juicio viene todavía. ¿Qué leímos ahorita? La hora de su juicio, ¿qué dice? Ha llegado. ¿Qué significa eso? Estamos en un juicio y no nos importa a veces. A mí a veces no me ha importado realmente. Estamos en un juicio y no nos importa lo que hacemos porque creemos de que después me arrepiento, o después confieso mis pecados, o después me acerco a Dios. Cuando nos damos cuenta de que en el juicio estamos ahora mismo, tú y yo. Ese juicio comenzó en 1844, comenzó el juicio. Estamos dentro del juicio. La Biblia dice que primero fue para los muertos y ahora para los que estamos vivos. Así que todos los días somos juzgados. Jesús mismo nos está juzgando con nuestras actitudes, cómo somos, cómo nos comportamos, qué hacemos, qué decimos. Estamos siendo juzgados todos los días. Así que no nos tomemos la libertad de pensar de que podemos hacer lo que queramos sin pensar primero de que todos los días estamos en un juicio. Tal vez estoy hablando para ti que tienes planes de bautizarte en 1 año o en 2 años y pensar de que lo voy a hacer después, cuando no te das cuenta de que el juicio es ahora. El juicio está efectuándose ahora y Apocalipsis lo dice. Dice, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Dice, estamos en el momento del juicio. Vamos a continuar. De su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Cuando leemos esta parte donde dice, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, ¿dónde han escuchado ustedes ese texto? ¿Dónde está ese texto? ¿Está en el 4º mandamiento? ¿Dónde más? Está también en Génesis, ¿verdad? En el principio, cuando creó Dios los cielos y la tierra. Pero apenas vamos a estudiar Éxodo 31, vamos a estudiar la del 4º mandamiento. Éxodo 31, 16 y 17. Vamos a estudiar eso. Y tenemos que comprender algo bien importante esta mañana. Que hoy, este día, no es un día cualquiera, es un día como recordatorio que Dios nos ha dejado. Vamos a estudiar Éxodo 31, 16 y 17. ¿Lo tienen?
El 16 dice: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. ¿Señales para cuándo? Para siempre. Entonces no podemos pensar de que fue señal solamente para ese tiempo. Señales para siempre, dice. Continúa, dice: señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. El 18: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. No fue cualquier, quizás podríamos decir cualquier mandato que había dado Dios. Fue un mandato que Dios había escrito con su propio dedo. Y aquí nos dice que en 6 días, así como en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Ese es el pacto, esa es la señal que tiene ahora Dios con su pueblo. Si queremos ser parte del pueblo de Dios, tenemos que obedecer no 9 mandamientos y dejar excluido el sábado, los 10 mandamientos. Y especialmente aquí se enfoca en qué día, en el séptimo día, en el 4º mandamiento. Dice que así como Dios lo bendijo y lo reposó, esa es la señal que tenemos ahora para nosotros y Dios, el pueblo de Dios y su Creador. Vamos a terminar con la última partecita. Decía: y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, la mar y la fuente de las aguas. Y como les decía, eso es la señal que tenemos ahora como pueblo de Dios para nosotros. Desgraciadamente a veces olvidamos esa parte. Y por eso Dios en el 4º mandamiento dijo al principio: acuérdate del día de reposo. Precisamente por eso, porque nos olvidamos quizás. Y nos manda ese recordativo a nosotros. Tenemos, hermanos, la bendita bendición de que pasando 6 días vuelve nuevamente el día de reposo. Es un día de delicia, un día para venir a adorar a Dios, no solamente aquí, como les decía, también en la casa podemos hacerlo con nuestro comportamiento, con nuestra forma de ser, pero nos ha dejado ese día para que nos acordemos del día de reposo. ¿Para qué es eso? Acordarnos de nuestro Creador. ¿Quién nos creó desde la fundación del mundo? Dios ha dejado eso y aquí nos lo vuelve a recalcar en Apocalipsis. Acordémonos del día de reposo para venir a santificar el nombre de Dios, a nuestro Creador. Por eso a veces, hermanos, vivimos quizás en un mundo que nos pone en la mente ansiedad, tal vez depresión, de decir: ¿qué estoy pensando yo? ¿Qué quiero de mi vida? ¿No les pasa eso? Que de repente decimos: bueno, ¿y ahora qué más hay? ¿Y de aquí qué más hay que hacer? Y muchos pueden pensar así. Yo me acuerdo cuando tenía como 22 años, 23 años, tenía incertidumbre en mi mente. Y había noches que no dormía por pensar. Decía: con este trabajo que yo hago esta semana, voy a ahorrar para allá en mi país, no sé qué, comprar esto, comprar lo otro. Y no dormía y no hacía nada. Porque vives con eso en tu mente. Estás poniendo tu mente en las cosas materiales, entonces tu espíritu obviamente no está descansando. Pero la palabra de Dios nos enseña de que tenemos que luchar por cosas, dice, donde son cosas eternas, una vida eterna. Y aunque vivamos en un mundo, como les digo, de ansiedad, tal vez, donde no encontramos cuál es el propósito de nuestra vida, por esa misma razón había tratado de poner el texto que leyó nuestro hermano, el texto que se encuentra en Isaías, y vamos a leerlo. Por favor, les pido que busquemos Isaías 20. ¿Dónde está? Isaías. Se me perdió aquel hermano. 43:7. Sí, aquí lo tengo. Sí, 43:7. Busquemos, hermanos, para terminar con
con esto vamos a buscar Isaías 43, 7. 43, 7. Y vamos a encontrarle quizás ese rumbo que nos hace falta. Saber, dice uno, ¿para qué nací? ¿Por qué estoy aquí en este mundo? Isaías 43, 7. Vamos a leer, dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué te creó, mi hermano? ¿Para qué te creó Dios? Para gloria mía, dicen, los he creado. Así que si tenemos la oportunidad de estar respirando en este momento, es porque Dios tiene ese propósito con nosotros. Tiene el propósito de nosotros, de que nosotros nos demos cuenta de que nos ha creado para honrar y glorificar el nombre de Dios. Y si acaso te olvidas, cuando llega el sábado, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Nuevamente nos manda ese recordatorio para que no nos olvidemos. La palabra de Dios es clara, hermanos, y ahora solamente está en nosotros que podamos hacer lo que hemos escuchado, porque sí, yo sé que muchos sabemos esto y mucho más, pero lo importante no solamente es saberlo, sino que lo pongamos en práctica. Así que mi deseo y mi oración es de que pongamos nuestra vida en la mano de Dios y que nos demos cuenta de que ese es el propósito de nuestra vida. Dios nos hizo para honrarle, para glorificarle, y si nos estamos olvidando o no nos acordamos, para eso viene el siguiente sábado, para acordarnos del día de reposo, para santificarlo, para reposarlo y para alabar el nombre de Dios. Esto ha sido el sermón de este día, hermanos, esperando que nos vayamos con eso en la mente, de que tenemos un Creador que nos ha creado, que le debemos honra y gloria, y que podamos siempre recordar eso, que somos hechos para honrar el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ponernos todos de pies, vamos a terminar con una oración. Así que todos inclinemos el rostro, vamos a terminar orando. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santo y bendito es tu nombre, Señor. Te agradecemos en este día, porque nos enseñas, Señor, lo que debemos hacer, porque nos llamas en el momento que nos tienes que llamar, y ahora solamente estamos nosotros para responderte a ti qué es lo que debemos hacer. ¿Aceptamos tu llamado o no lo aceptamos? Señor, por favor te pido que nos ayudes a hacer lo correcto, a aceptar lo correcto, Señor, y no posponer quizás nuestras decisiones. A veces pensamos de que tenemos más tiempo por delante, pero no sabemos si el día de mañana estaremos vivos, Señor. Así que te pedimos que nos des una oportunidad más y que nos ayudes, Señor, a entregar nuestro corazón hacia ti. Que nos ayudes también en el momento que nos estamos olvidando cuál es nuestro propósito en esta tierra, recordarnos que nos has hecho para alabar y glorificar tu santo nombre, y recordárnoslo cada semana, Señor, con este santo sábado. Gracias, Señor, por estas bendiciones. En el nombre de Jesús te las pedimos. Amén.